niveles, hay que hablar de algo que se vivió en la mañanera y le agradezco mucho al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, obviamente miembro de esta familia sin censura, que toque este tema, porque Guerrero, por ejemplo, es una de las zonas más difíciles para ejercer el verdadero periodismo, no desde las perfumadas y acondicionadas oficinas de las vacas sagradas en la Ciudad de México, en la calle, en el pueblo, ahí en donde precisamente fue asesinado este reportero Cecilio Pineda, cuyo número de teléfono apareció en la lista del programa Pegasus, esta investigación internacional que acaba de darse a conocer este fin de semana. Te agradezco, Ricardo Sevilla, que vayamos a abordar esto que le duele a los de los medios tradicionales, hablar del periodismo de ficción y los verdaderos periodistas que arriesgan la vida. Te mando un abrazo, Ricardo, feliz inicio de semana. Querido Vicente, buen día, igualmente abrazo de regreso. Público, en efecto, este mito de los periodistas de ficción, los periodistas que opinan sin datos, tiene que ver mucho con eso que tú acabas de mencionar ahorita sobre Ricardo Anaya, por ejemplo. Todo esto va ligado. Cuando vemos la promoción de estos personajes, una promoción a favor o en contra de tal o cual tema, nos damos cuenta que tienen el rótulo de letras libres, el rótulo de nexos, porque nada más hay dos supuestos intelectuales, en realidad ideólogos, que se encargan y que se han encargado desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, de construir la narrativa contra la izquierda. Estos personajes tienen a un grupo de periodistas, en realidad sicarios de la pluma, en realidad empleados de corporativos, de monopolios de la comunicación, para difundir esta narrativa, esta serie de afirmaciones que ellos quieren presentar como verdades. Esta periodista que se presentó durante la conferencia mañanera allá en Guerrero, en efecto, pone en perspectiva algo que a lo mejor nosotros que nos dedicamos al periodismo ya lo sabemos, ya lo notamos, lo padecemos, pero la gente no. La gente sabe lo que se queja Loret. La gente cree, porque tú te subes a un transporte, el que quieras, un microbús, un taxi, un Didi, un Uber, el que quieras, y vas a encontrar que estos personajes que están vinculados con la narrativa de estos sujetos se la pasan gritando mentiras que presentan en sustitución de la verdad, usurpan la verdad inoculando mentiras, pero mentiras que tienen el objetivo de favorecer a sus grupos. Lo que sucede en Guerrero es algo muy dramático. No, yo entiendo muy bien el tema de las quejas, que hayan llegado periodistas en el arribo del presidente y pues le hayan lanzado preguntas que por otro lado no evadió, como se vio hoy en la mañanera. Hay periodistas y opinadores, querido público, y estos personajes no tienen nada que ver con el periodismo, tienen que ver todo con la visión empresarial de un grupo, son oficinas de vocería, coordinaciones de comunicación social que tienen la función de defender el negocio, de defender el changarro, todas las cosas horripilantes que haga Grupo México, las cosas horripilantes que haga el Grupo Ángeles, van a ser bien vistas por los empresarios que, pues, pagan evidentemente, pagan a estos supuestos periodistas para que difundan un hecho. Y ese hecho, generalmente, es una mentira. Si nosotros hiciéramos el recorrido cotidiano de revisar
estas supuestas noticias, nos daríamos cuenta de que la mayoría de ellas no son. Quienes han trabajado en la redacción de periódicos, y esto lo tiene que saber el público, se dará cuenta que el grueso de la información que aparece ahí, aparece en todas partes, porque los periódicos y cualquier medio de comunicación basa su sustento informativo en agencias de noticias. Entonces, las agencias de noticias tienen las notas y los periódicos las recuperan y como se dice en el argot periodístico, les dan la vuelta. Prácticamente no existe, dentro de los medios de comunicación tradicionales o así llamados, periodismo de información, periodismo de investigación. Eso no existe. Existen filtraciones, pero el periodismo de información no existe. Está ausente. Solamente se investiga mediante una orden expresa. En Excelsior... Maestro, sí. Maestro, ¿puedo agregar algo a lo que estás exponiendo? Claro. Acabo de leer a Jairo Calixto Albarrán, también miembro de esta familia sin censura, el maestro Jairo Calixto Albarrán, y con su muy particular sentido del humor escribe, con su ironía, con su sarcasmo. ¿Por qué será que en las listas de personas espiadas, calderónica y peñísticamente por Pegasus, no aparecen esos personajes que se autodenominan críticos eternos del gobierno, como Krause, Broso, Latelles, Aguilar Camín, Jorge Castañeda y un chingo más? Ahí te la dejo de tarea, maestro. Sí, es evidente porque todos estos sujetos tienen un pacto. Ahora que nosotros estamos haciendo el periodismo que damos a conocer aquí en Sin Censura, en Regeneración y en otros medios, que de alguna manera nos hemos ido juntando, y eso también es una parte muy importante, muy interesante, porque está en gestación un grupo de periodistas, de intelectuales, que estaban trabajando de manera aislada en el interior de la República, como lo dice, a lo mejor nosotros estamos utilizando mal ese término y el interior somos nosotros porque vivimos en el centro. Bueno, periodistas de Guerrero, periodistas de Oaxaca, periodistas de Querétaro, periodistas de Veracruz, periodistas de Baja California, de todas partes, están buscando nuevos foros para dar a conocer su trabajo. Había un letargo que terminó por pulverizar el ánimo de los periodistas, Vicente. Durante tantos años se les cerró la puerta en la cara en estos medios de comunicación que incluso muchos se tuvieron que dedicar a otra cosa y abandonaron el periodismo, abandonaron la literatura, porque estos grupos, Krause, Aguilar Camín y toda su pirámide, porque tienen incluso una pirámide de jerarquía, donde tienen estos tipos que son los dueños y directores y subdirectores, y como si fueran una pirámide social en sí misma, han construido ellos su dictadura. Operan como si fueran no solamente una dictadura, sino que además operan como si fueran una monarquía. Están estos reyesuelos imponiendo las líneas editoriales, la narrativa, el discurso, lo que se difunde en esos medios de comunicación. Cuando nosotros observamos la prensa y vemos ese llamado nado sincronizado, debemos entender que se generó en la oficina de alguno de estos dos fulanos. Estos dos fulanos siempre se reúnen con sus patrones. ¿Y quiénes son sus patrones? Bueno, pues hay que tener un poquito de sentido común y al revisar letras libres, pues los que aparecen ahí, ellos son sus patrones. Toda esta publicidad que le dan de los estados, que le dan de la UDG, que le dan de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues van a revelar quiénes son sus patrones, con quiénes firman contratos y con quiénes se adhieren a una verdad. Entonces, es muy importante lo que hizo la periodista esta mañana, porque contra lo que algunos suponen, y debería ser una crítica al presidente, dicen, yo lo veo como algo muy positivo, porque
Hace un momento pusiste a Peña amenazando. Las amenazas a los periodistas tienen sexenios en este país, sexenios, si no es que durante toda la vida supuestamente independiente se les ha amenazado. La libertad de expresión no es que esté siendo amenazada como estos sujetos dicen hoy de parte del gobierno de López Obrador, para nada. Si nosotros nos echamos un clavadito al periodismo, por ejemplo, del siglo XIX, para no irnos muy lejos, nos vamos a dar cuenta de que todos los periodistas libres, liberales, eso sí, fueron amenazados en su momento. ¿Por quiénes? Por los conservadores. Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, etcétera, ¿sí? Incluso para que no diga que solamente se habla de hombres, Ana Belén Gutiérrez de Mendoza, también, por ejemplo, que fue la directora de Vesper. Entonces, siempre ha habido un intento por parte de los sectores conservadores de inhibir la libertad de expresión, y eso dura hasta este momento. Y si somos más rigurosos, vamos a ir, por ejemplo, a las expresiones que estos tipos tienen hoy, y nos vamos a dar cuenta de que son prácticamente robadas del discurso elitista que ya aparecía en las novelas decimonónicas por parte de los conservadores, y que incluso también en el periodismo que se practicó en esa época, los liberales no se libraron, no salen tan librados, porque también son clasistas y son racistas, y sus personajes son, por ejemplo, los protagonistas son los rubios, son los de ojos claros, son las mujeres de cabellera plateada, etcétera, dorada, perdón. Entonces, este clasismo existe en toda la narrativa, pero no solamente dentro del ámbito de la ficción y del ámbito literario, porque ha saltado a la población. Entonces, esta máxima de divide y vencerás, estos sujetos la tienen muy clara. Durante un tiempo estuvieron jugando con que eran enemigos, y entonces veías que supuestamente había un debate entre Krause y Aguilar Camín, había un debate entre Excelsior y el Universal. Hoy ya se han quitado las máscaras y cada vez actúan ya de forma más descarada. ¿Por qué? Porque estos personajes no quieren que el pueblo se informe, no quieren que el pueblo sepa cuál es su genealogía. Y su genealogía es algo muy ligado al poder. Ellos han tenido contratos, han tenido un trato privilegiado. A través de todo, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el desarrollo de qué personajes están, porque todavía están varios, en tal o cual medio de comunicación, y viéramos los vínculos que tienen entre ellos, sería delirante, porque nos íbamos a encontrar con que en Televisa está Javier Aranda Luna, y Javier Aranda Luna formaba parte de las huestes de Octavio Paz y después de Enrique Krause, y era el jefe de eso que la gente conocía como En Opinión de. Entonces él se encargaba de invitar a sus amigos a opinar, pero no era porque solamente fueran sus amigos. Todos estos personajes tienen una consigna. A veces ni siquiera se las tienen que decir. Es una consigna tácita, es decir, sobreentendida. Yo voy a imagen, y si me atrevo a hacer una crítica a Pascal, o si me atrevo a hacer una crítica a Olegario Vázquez Salir, voy a salir por la puerta, pero a patadas. Entonces, estos personajes no son objetivos, no son neutrales, son voceros, son personajes que se sientan frente a una cámara, y que en su momento les dieron mucha lana para que difundieran esas verdades de a peso, pero que hoy nosotros nos estamos dando cuenta de que ya su práctica comunicativa se está agotando. Y como se está agotando, entonces sus publicistas,
sus investigadores de marketing dicen, ya nadie ve a Ruiz Gili, ya nadie ve a Pascal, nadie ve a Ciro, nadie está frente al televisor. Entonces, ¿a quién están viendo? A los influencers. Entonces, las informaciones que estos sujetos están difundiendo para que se hagan todavía más masivas, las hacen a través de esta raza, ¿sí? De los influencers. Ahora, eso es peligrosísimo, porque el principal objetivo de un influencer, ahí hay que decirlo, no es profesional, es conseguir notoriedad, que lo vean, que su exposición mediática, que entre más likes y más lo vea la gente, sin importar si lo que dice es riguroso o no, pues lo va a continuar haciendo. Entonces, hoy nosotros estamos viendo a payasos, a faranduleros, a influencers, a toda una tropa ahí de gente que va de Chumel a Lalo España y de regreso de Facundo a Lili Telles. Entonces, eso es lo que la gente tiene que ver, porque es evidentísimo. Es la misma gata, pero revolcada. Si Jacobo Zabludovsky era un dictador de la comunicación y difundía mentiras, pagado por los dueños, por el tigre Azcárraga y después por el hijo, pues estos sujetos hacen exactamente lo mismo, Vicente. Son pues los voceros de ese clásico de la mentira, pero remasterizados. Entonces, por eso vemos a toda esta gente que dice, es que lo dijo el escorpión dorado. El otro día, y te lo dejo yo a ti de tarea, querido Vicente, y al público, siguiendo a este farandulero de Sergio Mayer, que estaba dándole entrevistas a la gente de la farándula, que hace del cotilleo su ejercicio profesional, se subió precisamente a esa camioneta, andan en una camioneta, un tipo enmascarado, y ahí le dijo algo que me pareció muy revelador. Dijo que cuando él encarnó al personaje aquel que era el presidente en la película de ¿qué se llama? La dictadura perfecta. La dictadura perfecta, fíjate. Encarnaba a Peña Nieto. En ese programa le dijo al enmascarado que él había ido a pedirle permiso a Osorio Chong, que le había llevado el libreto y que él era su amigo, que Osorio Chong era su amigo, y en ese programa le dice también al enmascarado que hasta se tomaron una selfie. Imagínate lo que ocurría entre todos los otros. Si eso, un farandulero que se supone que sus libretos son inocuos, que no le importan un bledo a nadie, pero estos sujetos tienen la piel tan sensible que a se le ocurrió irle a pedir permiso. Yo no sé si el director de la película estuvo enterado de eso, pero que un actor haya ido a pedirle permiso al secretario de Gobernación, cuando nosotros sabemos perfectamente que el secretario de Gobernación es como si fuera el vicepresidente de México, ese es un grave problema. Es un grave problema porque te está hablando del vínculo que existe entre el falso periodismo, la farándula, la política y el veto. Esto pone en peligro, desde luego, a los periodistas
que hacen investigaciones donde revelas que los parientes de tal o cual personaje están metidos en la misma institución donde trabaja, digamos, déjame pensar, Ricardo Rafael. Nosotros pensamos, Ricardo Rafael está en el CONAPRED, pero también su esposa. Y dice que no, pero entonces le enseñas contratos y ahí está la esposa. Fue directora de comunicación social, salió, pero nada más salió de la luz, porque sigue tras bambalinas, sigue dando cursos. Imagínate nada más la cara que tiene que tener esta pareja, porque dan cursos sobre la veracidad de las noticias, para que no te dejes engañar por las fake news, para que estés muy alerta y no te vea la cara el informante que tienes enfrente. Y ellos lo dan viéndole la cara a la audiencia. Entonces, esto me parece delirante y es muy importante que en esta cuarta transformación el presidente y el resto del gabinete está muy ocupado, y me parece muy bien que así sea, tratando de llevar a cabo una honda transformación en lo referente a la política social, a la política educativa, a la política económica, pero también tiene que haber una transformación en la política cultural. Este país y ningún otro va a poder salir adelante si no tiene un sólido sistema cultural, porque la cultura tiene todo, valores, ética. Entonces, si no tenemos a un pueblo educado, vamos a tener a un pueblo ignorante, en sus dos acepciones: ignorante de que no sabe un cacahuate, e ignorante de que ignora, lo ve, pero no lo pela, no le hace caso, y eso es ignorar, ¿sí? Entonces, la tarea que nosotros tenemos en Sin Censura, en Regeneración y en todos estos espacios, pues es darle a conocer a la gente, aportando nuestro granito de arena a eso que en consenso se ha denominado la verdad, porque de otra manera los periodistas van a seguir teniendo esos problemas, y se trata ahora de escoger el buen grano de la basura. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué, público? Porque necesitamos, los periodistas independientes y serios, proteger a nuestro gremio, proteger nuestra credibilidad, y esta gente como la que tú pones, y que lo haces muy bien, querido Vicente, te felicito, poniendo sus dichos, pues los desenmascara, porque están desalentando la participación, o intentando desalentar la participación de la ciudadanía en la próxima consulta. Y eso no puede suceder, no podemos dejarnos. Ya no hay que permitir que nos inoculen este tipo de desalientos. ¿Por qué? Porque necesitamos, como sociedad, cerrar ese ciclo. ¿Y cómo vamos a cerrar ese ciclo? Castigando a los responsables de los asesinatos, de las omisiones, de las corruptelas. ¿Y estos responsables quiénes son? Los expresidentes. Yo creo que cualquier persona que ha recibido algún tipo de delito en su contra, llámese el delito que sea, robo, homicidio, privación de libertad, quiere no venganza, ojo, no venganza, que se aplique la ley y que el responsable vaya a la cárcel. ¿Por qué no va a suceder lo mismo con los expresidentes y en general con los políticos? Porque yo creo que este ejercicio va a sentar un precedente para que más adelante ya
se pueda juzgar como debería ser a todo mundo, que nadie se vaya impune a sus residencias o que se ande paseando con las pensiones todavía millonarias, pues que paga el pueblo mexicano. Querido Vicente, te mando un abrazo. Y claro que sí, maestro, muy interesante el análisis que realizas y creo que es importante en estos tiempos que estamos viendo y viviendo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a las redes para que también estén al pendiente de lo que están publicando en Regeneración MX, querido Ricardo? Claro que sí. Síganme por favor en @SevillaCrítico, que es mi cuenta de Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego, como dice mi querido Vicente, en Regeneración MX, donde estamos publicando todo lo que tiene que ver con las notas del día. Ya nos estamos ampliando más, entonces ya tocamos temas de todo tipo, deportes, incluso farándula, pero desde otra perspectiva, nada que ver con Televisa, TV Azteca, ni nada de eso, siempre críticos y desde luego un equipo de opinión muy sólido y nuestras investigaciones especiales. Nos vemos mañana, un abrazo, excelente tarde. Gracias, es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión e investigaciones especiales de Regeneración MX. Y miren,